Bueno, bueno, vamos a comenzar con los aspectos teóricos de la unidad de imágenes satelitales. Es sumamente importante esta unidad, ya que les va a permitir comprender los conceptos necesarios para la realización de los trabajos prácticos y conceptualizar un poco la materia. Para arrancar desde el principio tenemos que hacernos una pregunta, y ¿qué es un satélite artificial? Ustedes saben que existen satélites naturales, como por ejemplo la Luna para la Tierra, y así varios cuerpos celestes que tienen este tipo de satélites. Pero el humano ha desarrollado un aparato puesto en órbita que orbita alrededor de la Tierra con fines científicos, militares o para establecer comunicaciones. Es decir, que van a existir satélites de comunicación, satélites de exploración de la superficie terrestre, satélites meteorológicos y satélites espías. Esta carrera comienza en 1957 a partir del lanzamiento del Sputnik 1. Luego, en 1962, Estados Unidos larga el Telstar 1 también. Así comienza esta carrera de poner satélites artificiales con estas utilidades para la población humana. La observación de la Tierra desde el espacio siempre ha sido una cuestión de relevancia para distintas actividades estratégicas del hombre, militares, territoriales, científicas, económicas, culturales, sociales, históricas, entre otras. La estimación y la evaluación de los recursos naturales de un Estado forma parte del conocimiento de la soberanía del mismo y contribuye un factor importante en la toma de decisiones. Como ustedes saben, una de las cuestiones más interesantes es poder tomar decisiones con esa información que nosotros tenemos de la superficie terrestre. La teledetección a través de los productos obtenidos con sensores remotos ha contribuido, obviamente, enormemente en el progreso del conocimiento de las ciencias de la Tierra. Aquí está un documento audiovisual, ustedes también lo van a tener en la plataforma para poder verlo, o van a poder tener el link, así que no lo vamos a mirar en este momento. Este documento audiovisual trata un poco de cuáles son los tipos de satélites que existen, cómo se lanzan al espacio, qué funciones cumplen, etc. Un poco como para cerrar lo que estamos hablando. Como ustedes saben, ya lo han visto en la primera clase, existe una interacción de la radiación electromagnética con la superficie terrestre. Ustedes recuerdan que tienen como fuente luminosa al Sol. Esa energía viaja a través del espacio e impacta sobre los objetos y ofrecen una forma particular de reflejar estos objetos. Es decir, dependen, obviamente, esa forma de reflejar de sus propiedades físicas y químicas. Tienen que recordar también que existen sensores que son de tipo activo o sensores de tipo pasivo. En cierta forma, a partir de estas propiedades físico-químicas y algunas variaciones que tienen que ver con la posición geográfica del objeto que está siendo analizado, existe una variabilidad que se denomina curva espectral o firma espectral, y es una huella dactilar o una huella digital de cada elemento. Es decir, todos los elementos que están en la superficie terrestre tienen una forma particular de reflejar esa energía. Por lo tanto, pueden ser individualizados y pueden ser estudiados en grupo, digamos, ¿no? Porque responden a un patrón determinado. La señal que recibe un satélite depende de dos grandes factores, obviamente los propios del objeto, es decir, sus características físicas y químicas,
y lo que dependen de las condiciones ambientales, hora de la toma, latitud, estado atmosférico, ya que todas esas cuestiones representan ciertos ruidos en la información. Este también es otro documento audiovisual que se denomina el espectro electromagnético. Ustedes ya han tenido oportunidad de verlos en la primera clase, así que también va a estar disponible dentro del aula virtual para que ustedes puedan revisarlo y ir afianzando conceptos. Son videos cortos que creo que son muy interesantes. Esto es un poco para recordar, ustedes ya lo vieron en la primera clase, pero la firma espectral, que es esa huella dactilar, es propia y característica para cada objeto. Entonces nosotros vamos a analizar 3 clases de objetos bien definidas, como si fuese uso y cobertura del suelo cuando uno determinaba una clase. Bueno, la vegetación vendría a ser una clase, el suelo y el agua. Si analizamos un poquito la firma espectral de la vegetación, la propia reflectividad de la hoja, es decir, en función de su estado fenológico, forma y contenido, y las características morfológicas de la planta, altura, concentración, ubicación de la planta, si están en lugares con pendiente, la orientación con respecto al sol, etcétera, dan como resultado una característica muy interesante. Reducida reflectividad en el visible, es decir, se nota un pico en el verde, pero en lo que es azul y rojo básicamente tiene valores muy bajos. Ese pico en el verde es una de las características que tiene, y una alta reflectividad en el infrarrojo cercano. Eso dura un poco, avanza dentro de lo que son las longitudes de onda hasta que tiene una caída drástica en el infrarrojo medio. Recuerden un poco que el espectro visible era una pequeña fracción de lo que es el espectro electromagnético, con los colores rojo, azul y verde. Por otro lado, la firma espectral del suelo es una curva ascendente desde el espectro visible hasta el infrarrojo. Y se debe a factores como, por ejemplo, la composición química, la textura, la estructura y el contenido de humedad. Esto es importante porque mayor reflectividad cuanto más secos y menor contenido de materia orgánica poseen. En las longitudes de ondas largas es determinante el contenido de humedad, es decir, cuando estamos trabajando, cuando nos estamos yendo hacia el infrarrojo, ya son ondas un poco más largas y el contenido de humedad es un factor determinante para la determinación o la caracterización de los suelos. La mayor reflectividad del agua se produce en las longitudes de ondas más cortas, es decir, en el espectro, en una porción del espectro visible que corresponden a los canales del azul y del verde. Por eso también se puede observar que es baja en el sector del infrarrojo, porque casualmente el agua tiene la característica de poder absorber energía. La curva espectral está determinada por el contenido de materia en suspensión, la profundidad del agua, las características de esa agua. Si el agua está muy sucia, va a reflejar mucho por esa suspensión de partículas que tiene, mientras que si el agua es relativamente neutra o clara, va a absorber más energía, digamos. Entonces, agua poco profunda tienen gran influencia en la composición de los sedimentos de fondo. Si los materiales en suspensión tienen un alto contenido de clorofila, la reflectividad de la luz también es baja y aumenta en el infrarrojo cercano y verde. Ahí hay una cuestión. Por ejemplo, cuando uno está determinando las superficies de laguna, uno le cuesta mucho, cuando uno hace una clasificación supervisada, discernir cuál es el límite entre lo que representa en sí el reservorio o el cuerpo de agua de lo que es el suelo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es la vegetación que va cambiando y va ocupando parte de ese espejo de agua
que son por ejemplo los camalotes, etc. Entonces ahí surgen preguntas. Cuando nosotros estamos recibiendo esa energía, lo que estamos obteniendo es la reflectividad de hojas que corresponden a una vegetación. Sin embargo, esa vegetación, al ser de tipo acuática, nos estarían indicando que el tamaño real de ese reservorio es mayor. De ahí la importancia de poder comprender la cuestión de la firma espectral, de entender que cada elemento refleja de una forma determinada, y si estamos intentando buscar un elemento que no corresponde a ese tipo o a esa firma patrón, evidentemente no estaríamos analizando el elemento adecuadamente. O sea, la pregunta también surge, ¿qué es una imagen satelital? Una imagen satelital se puede definir como la representación visual de la información capturada por un sensor montado en un elemento artificial que es el denominado satélite. Estos sensores recogen la información reflejada por la superficie de la Tierra, que luego es enviada de regreso a esta y es procesada convenientemente. Así surgen básicamente los elementos que componen ese sistema que permite captar y obtener una imagen satelital. Primero es el satélite comercial, el satélite que se encuentra orbitando la superficie terrestre, y luego las estaciones terráneas, que es en donde se envía esa información y es procesada para poder sí obtener lo que se denomina una imagen satelital. Esto que ustedes están viendo en este momento representa una imagen satelital Landsat 5 con el sensor Thematic Mapper. Fíjense que lo que hicimos fue obtener del año 2007 6 bandas que corresponden a los canales 1, 2 y 3, que representan el espectro visible, 4, 5 y 7 que representan los infrarrojos. Fíjense que esa imagen satelital está compuesta básicamente por estas 6 bandas. Estas 6 bandas están representando la superficie terrestre de la misma porción. Fíjense que si prestamos un poco de atención, en realidad estamos observando las ciudades de Resistencia y Corrientes. Se puede observar el río Paraná, y en realidad cada una de esas escenas corresponde a una sola imagen satelital. Quiere decir que independientemente del satélite, una imagen satelital está formada por un conjunto de imágenes que corresponden a una banda del espectro electromagnético, es decir, corresponden a una pequeña franja que es captada por ese sensor. Esa franja captada en ese sensor representa la banda 1. Luego hay un entorno que va a estar representado por la banda 2, y eso es lo que capta el sensor y de nuevo imprime esa banda, y así sucesivamente. Esto es un ejemplo. Cada satélite tiene en su composición y sus propias características diferentes tipos de banda, o van a trabajar solamente con el espectro visible, o van a tener solamente 4 bandas. Hay muchos satélites comerciales, ya van a ver algunos, pero el objetivo y lo importante de todo esto es que ustedes puedan lograr tener una definición de qué es una imagen satelital y poder comprenderla. Existen varios satélites con diferentes tipos de sensores o cámaras para el registro en teledetección. Por ejemplo, tenemos satélites de tipo geoestacionarios, el GEOES, Meteosat o GMC. Estos satélites tipo geoestacionarios se encuentran básicamente fijos en un punto, giran solidariamente con la Tierra, por lo tanto son los que se utilizan normalmente para las comunicaciones, porque de esa manera es posible triangular la posición de un punto en la superficie terrestre. También tenemos otro tipo de satélites que son los destinados para los recursos naturales. Fíjense que tenemos una serie de satélites como por ejemplo Landsat 5, Landsat 7, SAC-C, Sivers, Spot y SRTM. Por otro lado, existen otros satélites de alta resolución que son utilizados para, en realidad habla de alta resolución y se refiere a la resolución espacial, es decir,
un tamaño de píxel lo suficientemente pequeño como para poder tener un gran detalle de la superficie terrestre. Hablamos del Quick Bird, del Iconos, el Silver 2 con el sensor HRC. Fíjense, este es un satélite meteorológico, el GEOES, nos permite obtener información de las temperaturas y de la nubosidad, básicamente, en donde se hace una correlación entre lo que es la temperatura y la nubosidad, es decir, en función del valor de temperatura uno puede entender cómo, es decir, corresponde básicamente a las temperaturas que tienen las nubes. Entonces, de esa forma, a menor temperatura o a mayor temperatura, uno tiene la idea de cómo está cubierto el cielo de nubes. A menor temperatura, obviamente, mayor nubosidad. Este es un detalle de la imagen donde se puede ver básicamente cómo avanza un frente con 40 grados. Básicamente representa una zona con alta nubosidad, es decir, se está avecinando una tormenta en todo el este de la Argentina. Este es otro tipo de los satélites comerciales, es una imagen de la serie Landsat 5. Esta imagen ya ha sido compuesta. Esto se denomina composición RGB, es una composición en falso color verdadero, es decir, agarro tres bandas y las superpongo. Al superponer esas tres bandas, por ejemplo la banda 1, la banda 2 y la banda 3, con un orden determinado, 3, 2, 1, esa composición permite resaltar en color azul el agua y el resto de la imagen parece como si fuese una fotografía, una foto tradicional. Pero la característica que tiene es que todos los cuerpos de agua aparecen representados en tonos de azul. Entonces esta composición en falso color verdadero nos indica y nos permite distinguir rápidamente cuáles son los cuerpos de agua o aquellas zonas en las cuales hay una gran presencia de humedad en el suelo. Esta es una tabla comparativa. Nosotros tenemos básicamente unos satélites que han sido enviados al espacio en diferentes fechas. Por ejemplo, el Landsat 5 ha sido enviado en el año 84 y el Landsat 7 en el año 99. ¿Qué quiere decir con esto? Si uno está haciendo un estudio de uso y cobertura del suelo y lo que necesita es ver la evolución, cómo ha cambiado esa superficie o ese uso durante el tiempo, vamos a necesariamente tener que trabajar con diferentes satélites. ¿Por qué? Porque obviamente han sido puestos en órbita en diferentes años, por lo tanto hay información anterior a 1999 que está relevada y registrada a través del satélite Landsat 5. A medida que nosotros avanzamos en el tiempo, vamos a ir teniendo otros satélites, Landsat 7, Landsat 8, etc. Lo importante es, bueno, fíjense, acá hay una comparación en general, pero es muy interesante tener en cuenta la altitud. Fíjense que estamos hablando de 705 kilómetros, ahí donde está orbitando este grupo de satélites. La órbita es una órbita heliosincrónica, es decir, que recorre de polo a polo y va dando vueltas por la superficie terrestre. Duración del ciclo orbital corresponde a lo que se conoce como resolución temporal. Tiene que ver con la cantidad de días que tarda el satélite en volver a pasar por el mismo lugar. Esto quiere decir que si nosotros estamos aquí en Resistencia o en Corrientes, vamos a tener una imagen de este lugar cada 16 días para la serie Landsat 5 y Landsat 7. Otros satélites pueden variar esa duración del ciclo orbital. También el sensor es interesante, Thematic Mapper TM, en Sunset Thematic Mapper Plus,
que es el del Landsat 7. La única diferencia importante entre los dos tenía que ver con el agregado de una banda. Ahora ya vamos a hablar un poco sobre eso. En cuanto a la resolución espacial, el tamaño del píxel es de 30 por 30 metros en el Landsat 5 para las multiespectrales, y para la banda térmica es de 120 metros por lado, es decir, 120 por 120. ¿Esto qué quiere decir? Que la mínima unidad de análisis, que es ese píxel, tiene 30 por 30 metros. Eso va a ser un mismo color, digamos, va a ser un mismo tono. Quiere decir que si hay elementos que son más chicos que 30 por 30, básicamente va a ser muy complicado o virtualmente imposible reconocerlo. En este sentido, el Landsat 7 incorpora, aparte de resoluciones multiespectrales de 30 metros por 30 metros, una banda pancromática de 15 metros, es decir, que por cada píxel de 30 por 30 hay 4 de 15-15 en el medio. Eso quiere decir que le da aproximadamente 4 veces mejor resolución y permite hacer lo que se conoce como pan-sharpen, que es una combinación entre bandas con resolución espacial de 30 por 30 y convertirlas a resolución de 15 por 15, mejorando básicamente esa resolución. Por otro lado, la banda térmica tiene una resolución de 60 metros de tamaño de píxel, mejorando notablemente la resolución del Landsat 5. La resolución espectral, fíjense que aparecen las cantidades de bandas. El Landsat 5 tiene 7 bandas, es decir, 7 canales en donde está captando la reflectividad de la superficie terrestre, mientras que el Landsat 7 tiene 8 bandas. Esto es interesante porque la banda que se agrega es justamente esa banda denominada la banda 8, que es la banda pancromática. Hay una correspondencia entre las bandas, es decir, cuando nosotros estamos trabajando vamos a poder trabajar entre las dos imágenes, haciendo composiciones teniendo en cuenta las mismas unidades de banda. Fíjense que el infrarrojo térmico básicamente no es muy utilizado normalmente, digamos. Entonces es por eso que en general se van a utilizar las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 para lo que es el relevamiento de la superficie terrestre. En el caso del Landsat 7 agregamos esa banda 8 y podemos hacer justamente ese geoproceso denominado pan-sharpen. Y obviamente también una cuestión es el tamaño de la escena. Tiene 185 kilómetros por 185 kilómetros. Esa es una superficie bastante grande y dentro de eso se encuentran una cantidad importante de píxeles. Otros satélites, como por ejemplo la serie Spot, fueron lanzados el Spot 1 a 3 en 1986, 1990, 1993. Luego el Spot 4 es lanzado en el 98 y el Spot 5 en el 2002. La órbita también es una órbita heliosincrónica. La altitud se encuentra aproximadamente en unos 8.822 kilómetros. Duración del ciclo orbital, fíjense, 26 días en comparación con el Landsat, la serie Landsat, que tenía 16 días. Bueno, en general habla un poco de los sensores, el campo de abertura. La verdad que son características muy comunes, pero la diferencia por ahí está un poco en las bandas espectrales y la resolución. Fíjense que en la serie del 1 al 3 al principio teníamos una sola banda pancromática y 3 multiespectrales, es decir, correspondían al canal del visible, red, blue and green. Luego el Spot 4 ya agrega una pancromática, 3 multiespectrales, una en infrarrojo medio, es decir, la idea ya era captar un poco, obtener imágenes que puedan ser utilizadas para la vegetación.
También mejora un poco lo que son las resoluciones. Fíjense que ya hacia el Spot 5 existen dos bandas pancromáticas, la resolución espectral se vuelve un poco, la resolución espacial se vuelve más chica, ya es de 10 metros, y bueno, obviamente van cambiando dramáticamente las resoluciones. En el Spot 4 y en el Spot 5 aparece un grupo de bandas que se denomina B0, B2, B3 y B4, que corresponden justamente a esa calificación que nos permite calcular índices de vegetación. Entonces, la verdad que es un satélite que cuando uno está analizando vegetación tiene muy buenas características, inclusive en función de sus bandas y sus resoluciones. Este es otro satélite muy conocido, es el QuickBear. Tiene una resolución de 60 por 60 centímetros, una resolución espacial. Fíjense que en realidad representa esas imágenes que ustedes ven en el Google Earth o en el Google Maps. Este es el casco céntrico de la ciudad de Clorinda, en Formosa. El QuickBear fue lanzado en el 2001, también con una órbita heliosincrónica, orbita ya a 450 kilómetros. La duración del ciclo orbital está entre 3 y 7 días. Tiene una resolución espacial en el pancromática de 61 centímetros, y la multiespectral, es decir, banda 1, 2 y 3, corresponden al azul, al verde y el rojo, de 2,44 metros, ¿sí? Esto permite que las imágenes multiespectrales puedan ser también tratadas con el mismo sistema que yo les mencionaba antes, que es el Pan-Sharpen. El campo de cobertura de la imagen ya es una imagen mucho más pequeña, de 16,5 por 16,5 kilómetros, contra los 185 kilómetros del Landsat. Pero tiene que ver un poco, básicamente, con esa resolución que tiene. Imagínense que imágenes del QuickBear del tamaño de la del Landsat serían muy pesadas, digamos, no se podría trabajar con esas imágenes. En esta imagen uno lo que puede ver es un poco el tema de la resolución espacial. Fíjense si uno empieza a observar con cierto detalle, va a encontrar una textura diferente, mejor, una textura que permite identificar mayor cantidad de objetos con la imagen multiespectral con resolución de 2,44 metros con respecto a la pancromática de 60 centímetros. La diferencia es que obviamente la imagen multiespectral RGB 321 es la de la izquierda, mientras que la pancromática está en blanco y negro, parece una foto en blanco y negro. El SAC-C, bueno, también es lanzado en el año 2000, heliosincrónico, 705 kilómetros, la resolución espacial es para el espectro medio, digamos, 175 metros, tiene una cámara tecnológica de alta resolución con una resolución de 35 metros y una cámara de alta sensibilidad. Dentro de qué bandas trabaja con la banda 1, 2, 3, 4 y 5, que son el infrarrojo medio de onda corta y el infrarrojo cercano. También va a tener unas características interesantes. Esto ustedes ya lo saben, los sensores cuáles eran, activos, pasivos, es interesante.
Ya hemos hablado un poquito en cuanto a resoluciones. Ustedes ya tienen una idea de qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de lo que son las resoluciones de un sensor. Pero ¿qué es una resolución? Básicamente es la habilidad para discriminar información de detalle. Entonces vamos a definir primero lo que es la resolución espacial. Este término designa al objeto más pequeño que puede ser distinguido sobre una imagen. Tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, es decir, el píxel, picture element. El píxel es la mínima unidad de análisis. Si en el Landsat nosotros teníamos valores de píxeles de 30 por 30, es nuestra limitación pensar que no podemos observar elementos que son menores o más chicos de 30 por 30, porque simplemente quedan contenidos en esa mínima unidad de análisis. Mientras que no sucede lo mismo con resoluciones de 0.60 como la del QuickView, ¿sí? Fíjense, esta es un poco la resolución espacial. En la fotografía de la izquierda, en la parte superior, es decir, la fotografía A, la resolución es de 1 metro. Fíjense cómo va cambiando y cómo va perdiéndose nitidez a 5 metros, a 10 metros y a 30 metros. Este zoom realizado a 30 metros corresponde cómo nosotros podríamos ver la superficie a partir de una imagen Landsat, y en el punto A, en su contraparte, sería una imagen más o menos de la calidad del QuickView, es decir, la que está en el Google Maps o en el Google Earth. Por eso es importante comprender de qué habla uno cuando habla de resolución, esa capacidad de discernir elementos. Obviamente, para el análisis visual de las imágenes nosotros vamos a tener dos grandes conceptos. Primero, identificar un objeto y luego hacer la detección de esos objetos. Identificar hace referencia al reconocimiento de un determinado objeto para caracterizarlo en sus formas y superficies reales, mientras que detectar solo implica la determinación de la existencia del objeto. O sea, ahí nosotros en las dos imágenes podemos hacer una detección. Enseguida podemos decir, la curva esa oscura que está en el centro corresponde a un río. Perfecto. En las dos imágenes, independientemente de la resolución espacial. La imagen de la derecha tiene una resolución espacial de 180 metros, mientras que la izquierda una de 15 metros. La capacidad de observar rasgos de la superficie terrestre y de identificar objetos es claramente mayor en la imagen de la izquierda que en la imagen de la derecha. Entonces, fíjense que entender acerca de la resolución espacial es sumamente importante. Acá hay una relación de resolución espacial en función de la escala de trabajo. Cuando uno va a estar trabajando en escala de detalle, es decir, entre 1 en 5000 y 1 en 25000, tiene que trabajar con sensores que tengan resolución de entre 3 a 20 metros. En ese sentido, la serie de satélites Landsat no está dentro de lo que se denomina un nivel de detalle. Ya en una escala media, entre 1 en 50.000 y a veces 1 en 75.000, sí son utilizables resoluciones de 30 metros por 30 metros. Por otro lado, ya en lo que son escalas muy pequeñas, es decir, escalas 1 en 200.000 o 1 en 1.000.000 o superior, el tamaño varía. Estas son, por ejemplo, las resoluciones 1 de 1000 por 1000, son resoluciones de satélites que tienen que ver con recursos naturales, como por ejemplo estudiar las corrientes marinas, entre otros. Ya no interesa trabajar con resoluciones de 3 metros por 3 metros, porque con rangos de 1000 metros de diferencia nosotros podemos caracterizar de igual manera el fenómeno o el elemento que estamos observando. Obviamente tiene que ver con la extensión de este elemento. La resolución espectral indica el número y ancho de las bandas. Justamente es lo que estábamos hablando anteriormente. Banda 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8 para Landsat 7. Cada satélite tiene un
determinado número de bandas con el que trabaja y tienen un ancho determinado. En función de ese ancho, es decir, lo que corresponde al ancho de banda, implica que solo capta la información reflejada entre ese valor máximo y ese valor mínimo, es decir, lo que cae adentro de ese rango. Desprecia el resto. Entonces, esa es una de las cuestiones importantes. Recuerden ustedes que la fracción pequeña que está ahí, que es del espectro visible, se encuentra entre 0,4 y 0,7 micrones, es decir, el azul entre 0,4 y 0,5, el verde entre 0,5 y 0,6, 0,6, 0,7 el rojo. Eso es el espectro visible. Y fíjense que tenemos a la izquierda el ultravioleta, que no estamos utilizando, y el violeta. Fíjense que si ustedes analizan este espectro electromagnético, hacia la izquierda van a encontrar los denominados rayos gamma y rayos X, que son distintas formas de emitir energía o de recibir cierta energía para poder observar. Con los rayos X nosotros nos toman una radiografía y pueden observar la composición de nuestros huesos, entre otras cosas. Por lo tanto, simplemente consisten en sensores que pueden captar determinadas longitudes de onda, y de eso se trata las características de los sensores que nosotros ponemos dentro de los satélites. De nuevo, acá podemos hacer una clasificación un poco de los sensores. El Landsat 5, fíjense que tenemos 7 bandas y tenemos el ancho, la cantidad de bandas y el ancho que corresponde a cada una de las bandas. Fíjense que hay cierta correspondencia, por ejemplo, con el spot. El spot trabaja básicamente con el mismo ancho de banda, pero solamente tiene 3 bandas que corresponden al azul, al verde y al rojo. Esta cuestión es la que nos permite a nosotros, obviamente, calcular las firmas espectrales. Fíjense de nuevo que la vegetación sana tiene un pico en el verde, en contraposición con la vegetación enferma, que es chata en todo el espectro visible, y es justamente, no va a contar con ese pico en el verde. Pero ambas tienen un incremento en el infrarrojo cercano. La nieve, por ejemplo, es achatada, paralela prácticamente a la del agua, pero mucho más baja, es decir, que refleja mucho menos de lo que hay, de lo que refleja mucha menos energía, digamos. El agua, por su parte, absorbe un poco más de energía. Fíjense que se va haciendo prácticamente cero para valores del infrarrojo térmico. Es lógico. Bueno, dentro de esta resolución espectral existen dos formas básicamente de trabajar y de componer esas imágenes. Fíjense que en todos los casos vamos a tener la teoría aditiva y la teoría sustractiva. Nosotros generalmente vamos a estar trabajando con la teoría aditiva, que son la composición de los colores rojo, verde y azul. Es decir, que cuando nosotros agarramos una imagen satelital, vamos a seleccionar la banda 1, la banda 2 y la banda 3, y esas bandas componerlas, es decir, juntarlas, para poder tener como resultado una síntesis coloreada, una síntesis que a nosotros nos representa la realidad. Si nosotros realizábamos una comparación RGB, R de red, G de green y B de blue, el R le ponemos el valor 3, G el valor 2 y B el valor 1, estamos en lo que se conoce como composición RGB 321, es decir, que primero tenemos la banda 3, después ponemos la banda 2 y después ponemos la banda 1. Esta superposición de bandas da como resultado esa imagen coloreada, completa,
que no tiene nada que ver con esas tres bandas separadas, trabajadas separadamente, que en realidad eran todos tonos oscuros. Cuando componemos a partir de la teoría aditiva, componemos esa imagen, nosotros vamos a poder obtener una síntesis coloreada, es decir, como si fuese una fotografía. Fíjense, más o menos es lo que le estábamos diciendo. En la izquierda tienen las tres bandas originales en tonos oscuros, básicamente. Luego, si uno en realidad mira en función de su tono y le asigna el color, tenemos las bandas coloreadas en la fracción del espectro. Pero cuando nosotros unimos esas bandas, vamos a tener una imagen que representa la realidad. Una imagen que claramente nos permite distinguir entre lo que es agua, entre lo que son montañas o cadenas montañosas, zonas de vegetación y de cultivo y otras zonas de cultivo. Aquí estamos haciendo una comparación en lo que es una composición RGB 321 con respecto a una imagen pancromática de la misma zona. Fíjense que al hacer la composición, esa composición, cambiando los valores, es decir, 752, obtenemos otra representación. Esta que está acá es una composición 321, tenemos algunos tonos de verde muy apagados, se ve claramente lo que es en blanco o en tonos más claros, se está viendo lo que es toda la zona de humedales y la zona del río. Pero fíjense que cuando uno hace una comparación diferente y combina otras bandas, el resultado es totalmente diferente. Entonces, combinando diferentes bandas, ustedes van a poder obtener diferentes formas de resaltar algunos elementos. Y esto es muy interesante para poder identificar objetos y obviamente luego interpretar una imagen. Fíjense 543, si ustedes se ponen a pensar, al R se le hizo corresponder el valor 4 que corresponde al infrarrojo. El valor verde se le hizo corresponder la banda 5 que también corresponde a un infrarrojo medio, y la banda azul del blue se le hizo corresponder la banda de color roja, la banda 3. Eso consiste en hacer las composiciones RGB, es decir, ir cambiando y buscando diferentes combinaciones entre bandas. Si ustedes buscan algún tutorial en internet de cómo realizar composiciones RGB en el QGIS, van a tener que existe, una vez que ustedes cargan las bandas, banda 1, 2, 3, 4, 5, todas las bandas de un sensor, identifican el tipo de sensor, por ejemplo el tipo de satélite Landsat 5, ya tiene preasignada en el plugin Classification System, ya tiene asignada las posibles combinaciones. Entonces una vez que ustedes le dan Enter, va a calcular automáticamente todas las combinaciones de banda posibles y ustedes van a poder ir observando, haciendo clic en cada una de esas composiciones, y obviamente quedarse con las composiciones que resalten los elementos que ustedes quieren. Bueno, supongamos acá tenemos la álgebra de bandas. Bueno, tiene que ver con que las bandas son básicamente están compuestas como si fuesen una matriz en donde cada valor representa el píxel, es una información que tiene el píxel. En realidad es un porcentaje de reflectancia, es una cantidad de lo que está reflejado.
Así que la banda 3, fíjense que va a tener una determinada composición, obviamente son abstracciones, la banda debería tener muchísimos más píxeles. Acá tenemos un poco de lo que estamos hablando, fíjense, la banda 3, la banda 4 y la banda 5. Si nosotros nos vamos a nuestro espectro electromagnético, esa es la banda 3, esa es la banda 4, infrarrojo, y esta es la banda 5, el infrarrojo cercano y medio. Esto es muy interesante porque es lo que nos permite a nosotros trabajar haciendo combinaciones de bandas, y representa esencialmente que estamos captando información de la información de las firmas espectrales solamente entre esos valores, ¿sí? El rojo y el infrarrojo. ¿Eso qué nos permite? Calcular los denominados índices. Si nosotros hacemos una operación entre bandas y le agarramos dos bandas del espectro, es decir, el infrarrojo cercano, que sería la banda 4 para el Landsat 7, el rojo, que sería la banda 3, y realizamos esta álgebra de bandas, vamos a tener como resultado una nueva imagen que va a llamarse NDVI. Bueno, esa nueva imagen permite resaltar la presencia de vegetación. Obviamente esa banda va a tener dentro de sus píxeles valores entre menos 1 y 1. Este simple cociente entre las bandas 4 y 3 del Landsat 7 o también del Landsat 5, porque recuerden ustedes que la banda 4 y la banda 3 son las mismas para ambos satélites, tiene un aspecto de mucho interés, ya que varía entre márgenes conocidos, menos 1 y 1, lo que facilita notablemente su interpretación. Por ejemplo, se puede señalar como umbral crítico para cubiertas vegetales un valor de NDVI en torno a más 0,1 y para vegetación densa valores mayores a 0,5. ¿Qué es lo que implica realizar esta álgebra de bandas? Si nosotros tenemos una imagen, una banda, por ejemplo, del rojo y del infrarrojo, que tienen valores dentro de sus píxeles, cuando nosotros hacemos esta operación algebraica, los píxeles van a tomar valores entre menos 1 y 1. Pero luego esa información que está dentro de esa nueva banda, de esa nueva imagen, va a tener, nosotros vamos a hacer clic en alguno de los píxeles y vamos a poder ver cuál es el valor de ese píxel. Y va a figurar el valor 1, menos 1, 0, 0,1, 0,2. ¿Qué es lo que te permite? Valores por encima del 0 representan vegetación con relativo buena calidad, mientras que por debajo de ese valor la calidad de la vegetación es mala. Entonces pueden tenerse como presencia de rangos que, si los píxeles están en torno a los valores de 0,1, la vegetación es relativamente densa, y a medida que aumenta el 0,1 es muy densa. Es muy simple porque permite cuantificar la presencia de vegetación y se ve aún más claramente cuanto más sana es esa vegetación. La resolución temporal, por otra parte, es un concepto que alude a la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor. Se refiere a la periodicidad con la que el sensor adquiere las imágenes, es decir, cuántas veces o cada cuántos días, mejor dicho, pasa el satélite por el mismo lugar y capta la misma escena, con las mismas dimensiones y con el mismo tamaño. Eso nos va a permitir, obviamente, comparar y poder hacer un análisis multitemporal de una determinada región.
Por otro lado, la resolución radiométrica hace mención a la sensibilidad del sensor, es decir, a su capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. Es el rango de valores que codifica el sensor, es decir, son los niveles de grises que tiene un sensor. Y acá hay una cosa muy interesante. Fíjense esta comparativa. Esta es una imagen que tiene una resolución radiométrica de 4 bits, ¿sí? Es decir, 2 a la 4 representa, es decir, los valores son 2 a la n. N toma el valor 4 bits y al tener 4 bits quiere decir que tiene una forma de discriminar solamente 16 niveles de grises. Es decir, entre el blanco y el negro, 14 niveles de grises. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, 2 a la 3, 8 niveles. Fíjense que hay una diferencia importante en la calidad de la imagen. Fíjense lo que son 2 bits y fíjense lo que es 1 bit, es decir, 2 niveles, solamente blanco y negro. Entonces, tener más cantidades de bits implica que la resolución es altísima para valores superiores a 4. Nos va a permitir observar y tener claramente una identificación de lo que son los elementos. Fíjese, en la de 1 bit no se pueden discriminar básicamente las calles. Uno entiende que hay construcciones y qué sé yo por la forma, pero no podemos discriminar las calles. En 2 bits ya nosotros podemos discriminar caminos y calles, y para 16 bits claramente entendemos cómo está compuesta esa imagen. Entonces, es decir, cuáles son los elementos que se pueden observar. Esa es la importancia de la resolución radiométrica. Es sumamente importante comprender el concepto de resolución. Por otro lado, fíjense, tenemos imágenes de 8 bits a la izquierda y de 11 bits a la derecha. Es decir, una imagen de 8 bits representa 256 posibilidades de grises, mientras que 11 bits representa 2048 posibilidades o tonos diferentes que puede discernir. Eso quiere decir que las resoluciones van a cambiar. Fíjense cómo se ve una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha del mismo lugar. Se puede distinguir las características del techo a 2 aguas, a 4 aguas. Fíjense que se ven perfectamente los estacionamientos. Entonces, la verdad es que mejorar la resolución radiométrica implica una mayor posibilidad de diferenciar y de identificar objetos, que es el objeto y el fundamento de la teledetección. Acá hay un claro ejemplo. Estas son imágenes del QuickBeer del año 2005 y del Sieverts 2B del año 2008. Lo que se hizo básicamente en Charata fue identificar cómo fue expandiéndose la ciudad, y se encontró que la diferencia en estos 3 años fue ese grupo de viviendas que ampliaron la superficie de ejido municipal en unas 44 hectáreas. Bueno, esto es ocupación y uso del suelo, ocupación territorial. Es un poco, tiene que ver y cierra los conceptos de uso y cobertura del suelo. Para nosotros es sumamente importante porque a partir de estimaciones de área o de incremento de la ocupación territorial, nosotros podemos obtener índices, por ejemplo, metros cuadrados construidos en el año 2001, 2002, 2003. Esos son indicadores que a nosotros nos van a permitir tomar decisiones. Si nosotros a través de la interpretación de imágenes podemos definir qué superficie fue construida, vamos a poder tener indicadores de construcción y vamos a poder observar si esos indicadores crecen, se mantienen o decrecen.
y si decrecen, poder tomar políticas que tengan como objetivo mejorar la construcción, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de entender y obtener información y herramientas es sumamente importante a partir de la teledetección. Por eso creo que es muy importante que el ingeniero hoy en día sepa de conceptos de teledetección, geoprocesamiento, etc. Bueno, aplicaciones a la ingeniería civil, actualización y consulta de cartografía, detección de coberturas y usos del suelo, monitoreo de avances de obras, desmontes, inundaciones. Fíjense, el concepto de los desmontes es muy conocido en nuestra provincia. Elaboración de mapas ambientales, estudios viales, hidrológicos o hidráulicos, procesamiento digital de esas imágenes. La verdad que las aplicaciones para la ingeniería son estas y muchas otras. Tomar decisiones, estar dentro de organismos como por ejemplo Vialidad Provincial, la Administración Provincial del Agua, el ICA para lo que es corriente o Vialidad Provincial de Corrientes. Es importante manejar los conceptos y tener en claro que podemos obtener información sin siquiera ir al campo. Así, por ejemplo, acá hay un mapa de cobertura y uso del suelo que se hizo a partir de una composición que se hizo a través de una clasificación supervisada. Fíjense que se utilizaron 8 clases en donde se distinguió específicamente entre lo que es agua, lo que es zonas con riego, lo que son pinos, pastizales, matorrales, suelo urbano básicamente y residencial. Entonces, esto nos permite a nosotros, al también sacar porcentajes y cantidades de hectáreas, tener idea de cómo va cambiando ese uso y esa cobertura. Esto es sumamente importante para la toma de decisiones a mediano y largo plazo de una región. Fíjense, monitoreo de situaciones de inundaciones. Esta es la inundación en Santa Fe del año 2003, que cobró varias vidas. Se fue el desborde del río Salado, y fíjense cómo en el centro de la imagen se encuentra la ciudad de Santa Fe. Acá ustedes van a poder analizar un poquito, esto está todo en los apuntes, qué representa un poco el análisis digital, qué pueden hacer ustedes para poder manipular esos documentos, qué es el procesamiento digital y qué implica, cuáles son sus ventajas, en función de los sensores, cómo está compuesta y qué es una imagen digital, que es un poco lo que yo les di al principio, pero quiero que tengan oportunidad de revisarlo y de verlo. ¿Cuál es el tratamiento de la información? Obviamente que esta información viene dada por un sensor, por una plataforma, ustedes la descargan de internet, pero previamente se le pueden hacer algunas cuestiones, como por ejemplo correcciones, mejoramiento y extracción de información. Correcciones, básicamente defectos causados por distorsión de la geometría particular que guarda relación con la plataforma y el sensor, fuente de iluminación, etc. Se le pueden hacer algunas correcciones a esa imagen. El mejoramiento tiene que ver un poco con el realce de la imagen, con el fin de poner en evidencia ciertos patrones de la imagen. Ya van a ver alguno. Extracción de información incluye la clasificación de los datos relativos a las escenas, efectos de obtener información. Acá tenemos, por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes, que es la estadística de las imágenes. Como nosotros les dijimos que una imagen satelital es una composición de bandas, es decir, está compuesta por varias bandas. Si nosotros empezamos y analizamos
luego de hacer una composición RGB, analizamos los valores estadísticos que están presentes dentro de cada una de esas bandas, podemos obtener el histograma, los valores máximos y mínimos, la variancia, la desviación estándar, y esos estadísticos nos permiten realizar algunas interpretaciones. Por ejemplo, el histograma de una imagen. Fíjense que si ustedes tienen la composición, se van a uno de los botones de la parte de raster y pueden encontrar histograma, o si no, en propiedades de la imagen tiene que estar la opción de histogramas. Ustedes despliegan esa imagen satelital, se van a propiedades de la imagen y hacen clic en histo. Normalmente se encuentra ahí. Ahí van a poder desplegar cómo está compuesto el histograma. Obviamente un histograma es la función que representa la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los niveles de gris en una imagen satelital. Es decir, ¿qué implicaría, por ejemplo, un histograma como el que está presente ahí? Implica que hay una gran concentración de niveles de gris que se sitúan aproximadamente entre el 70 y el 80. Es decir, lo que estamos observando prácticamente tiene los mismos niveles de grises. Si tiene los mismos niveles de grises, está reflejando todo más o menos de la misma forma. Si está reflejando todo de la misma forma, implicaría que tiene ciertas características físicas y químicas similares. Entonces, cuando uno observa el histograma de una imagen y automáticamente obtiene un histograma de estas características, enseguida va a estar viendo que se trata de un solo elemento y que ese elemento tiene un comportamiento bastante compacto y homogéneo. Bueno, las correcciones, sacar errores de la imagen, geométricos y radiométricos, estos son los denominados ruidos que tienen las imágenes. No se olviden que la imagen que es enviada a la estación terránea del sensor son pulsos electromagnéticos que son convertidos dentro de esa estación terránea en valores de píxeles que van a parar dentro de esas imágenes. Por lo tanto, son susceptibles de tener muchos errores, digamos. Dentro de los mejoramientos, mejorar una imagen, ejecutar un procedimiento numérico para realizar, enfatizar o suprimir ciertas características de una imagen. Eso es el mejoramiento de una imagen. Mayor contraste entre los objetos, énfasis entre los límites de distintas coberturas vegetales, etc. Realizar un mejoramiento o un contraste implica poder discernir más rápidamente entre ciertos límites, porque ahí justamente son esos puntos en donde está la transición, y darle contraste lo que logra es dividir básicamente esa transición. Obviamente esa transformación se realiza a partir de una operación algebraica con esas bandas, que no es nada más ni nada menos que una operación matricial, y existen funciones de transformación, por ejemplo, expansión lineal, ecualización. Bueno, van a poder obtener una gran cantidad de herramientas de geoproceso a medida que vayamos en el curso viendo las distintas partes. Yo lo que quiero es que ustedes se queden con la información más importante y que tengan esto también como recurso, digamos. Esta es una unidad un poco larga, una lástima que tengamos que estar haciéndola simplemente por parte virtual, pero yo creo que con la información que ustedes tienen van a poder obtener un gran acercamiento, una gran aproximación. Acá se encuentra básicamente un esquema fundamental de cómo se realiza una clasificación digital, y esencialmente consiste en trabajar con las imágenes de entrada. Estas imágenes van a estar compuestas por diferentes bandas, de la banda 1 a la banda N, de acuerdo al tipo de satélite que nosotros hemos seleccionado. Luego realizamos diferentes técnicas de clasificación,
podemos hacer una clasificación supervisada, una clasificación no supervisada, una clasificación híbrida, podemos hacer diferentes composiciones RGB para poder resaltar determinadas características. Luego lo que se realiza, se termina haciendo es un mapa temático, o sea, un mapa muy parecido al de uso y cobertura del suelo, y obviamente tabular los resultados, es decir, relacionar ese mapa temático con datos alfanuméricos. Y ahí interviene básicamente la utilización de los sistemas de información geográfica. Por eso la unidad de imágenes satelitales va muy de la mano con sistemas de información geográfica y uso del suelo. Básicamente vienen a completar toda una idea teórica y conceptual que nosotros queremos que ustedes obtengan. Ya van a poder realizar un trabajo práctico específico. Los métodos que nosotros vamos a dar de clasificación son una clasificación supervisada y la no supervisada. La clasificación supervisada, como su nombre lo indica, parte de un cierto conocimiento de la zona de estudio adquirido por la experiencia previa o por trabajos de campo. Está mayormente familiarizada con el área de interés, permite al intérprete delimitar sobre la imagen unas áreas denominadas áreas de entrenamiento, representativas de una categoría específica. Por ejemplo, nosotros vamos a definir el área de entrenamiento para la categoría, es decir, vamos primero a hacer el estudio de las categorías. Bueno, ¿qué queremos nosotros mostrar? Queremos mostrar agua, suelo y vegetación. Bueno, esas van a ser nuestras tres categorías. A partir de ahí, para hacer una clasificación supervisada, nosotros necesitamos crear un área de entrenamiento. Esa área de entrenamiento va a ser justamente la categoría que queremos nosotros encontrar. Entonces vamos a hacer una pequeña área en un cuerpo que nosotros sepamos que es agua, y luego al programa se les dice, bueno, búscame los parámetros similares que existen dentro de la imagen correspondiente a esa área de entrenamiento que yo previamente definí. De esa manera podemos contextualizar a partir de diferentes áreas de entrenamiento diferentes categorías de clase o de uso y cobertura del suelo. De esa manera nosotros hacemos una clasificación supervisada. La clasificación no supervisada, por su parte, es un trabajo automático que realiza la computadora en función de información espectral que obtenida entre las bandas con las cuales estamos trabajando. No implica conocimiento de la zona. La intervención obviamente del humano o del profesional que está trabajando es prácticamente nula, y la interpretación de los resultados puede tener algunos problemas. Es interesante hacer clasificaciones no supervisadas en grandes sectores, en sectores amplios, y poder ver más o menos cómo se dan los patrones, digamos, pero la verdad que la clasificación supervisada es totalmente utilizable desde el punto de vista de la ingeniería. Obviamente la clasificación supervisada tiene esas consideraciones que le dijimos, o sea, se debe tener un conocimiento previo del lugar, o bien uno debe ir al campo y verificar lo que está clasificando. Por lo tanto, tiene un costo un poco mayor. Una clasificación supervisada se hace, no supervisada, se hace en gabinete y es mucho más económica que una supervisada. Vamos a definir un poquito el tema de la clasificación supervisada como para que quede un poco más claro. En este método se conoce a priori la identidad y localización de algunos tipos de elementos a ser clasificados. Es decir, nosotros vamos a conocer qué es lo que es agua, qué es lo que es suelo o qué es lo que es vegetación. Es decir, esos son nuestros elementos que nosotros queremos clasificar.
Para ello vamos a realizar lo que se denominan áreas de entrenamiento, sitios específicos elegidos y conocidos. Vamos a hacer lo que se denomina asignación de píxeles mediante parámetros estadísticos. Eso obviamente lo hace el programa, pero tiene una serie de aspectos a tener en cuenta. Primero, adoptar un esquema de clasificación ordenado, no debe ser muy ordenado cuando va a clasificar. Seleccionar áreas de entrenamiento, extraer las estadísticas de estos datos espectrales del área de entrenamiento, por ejemplo, conocer su firma espectral. Analizar las estadísticas para seleccionar los datos que ofrecen mayor ventaja, por ejemplo, las bandas en el proceso de clasificación. Seleccionar el algoritmo de clasificación adecuado. Clasificar las imágenes en n clases. Evaluar estadísticamente la clasificación. Comprobar en el lugar los resultados de la clasificación y corregir algunos errores. Esos básicamente son los pasos que tiene una clasificación supervisada, que es sumamente importante comprender y tenerlo en claro. En todo momento nosotros tenemos que analizar la parte estadística de esa área, de esa famosa área de entrenamiento. Tenemos que tener cierta certeza de que esa área de entrenamiento es lo que estamos buscando y que no hay duda con respecto a cómo está conformada, porque obviamente un área de entrenamiento significa seleccionar una cierta cantidad de píxeles y esos píxeles tienen asignados determinados valores. Entonces, cuando uno quiera analizar los estadísticos, porque la composición supervisada implica una correspondencia a nivel estadístico de esa porción con otras porciones semejantes, por lo tanto tenemos que tener perfectamente definida esa área de entrenamiento. Al conocer esos estadísticos, el programa va a ir buscando los mismos patrones en función de cómo se repiten en el resto de la imagen. Por eso es tan importante definir claramente el área de entrenamiento y hacerlo con la mayor calidad posible. Hay que tener en cuenta que no solamente una sola área de entrenamiento puede ser susceptible de pertenecer a ese grupo. Y les voy a dar un ejemplo concreto. El agua del río Paraná, desde la confluencia del Paraguay hacia el sur, tiene básicamente dos coloraciones. Una de la margen izquierda, que corresponde a la zona, a la región, supongamos que está del lado de Corrientes. Esa agua es un agua neutra, bastante clara y limpia, que viene desde el norte de Brasil. Mientras que el agua que viene del Paraguay aporta sedimentos del río Bermejo. Por lo tanto, tienen una gran carga sedimentaria que cuando llegan y se unen en el río Paraná, genera una doble coloración de las aguas. Si nosotros hiciéramos una clasificación supervisada y solamente tomáramos como área de entrenamiento el agua neutra del lado de Corrientes, estaríamos dejando gran parte de agua sin considerar, y que corresponde a esa agua con gran carga sedimentaria. Por lo tanto, el área de entrenamiento no solamente va a ser de un solo área, sino que tenemos que ir buscando todo lo que nosotros consideramos y creemos que son estos elementos, buscar las diferentes posibilidades en las cuales se representan esos elementos y ir básicamente comparando y descartando si no lo son. Y esa es la parte de la corrección de errores. Es muy importante que una vez que nosotros obtenemos la clasificación supervisada, está realizada, podamos decir, che, mirá, esto es sí realmente y esto no. Y ahí hay que hacer lo que se conoce como una reclasificación, volver a clasificar y sacar ese elemento de la clasificación, porque es un elemento que puede llegar a traer aparejada complicaciones, digamos, dentro de lo que es la clasificación. Es decir, no son los parámetros que nosotros estamos queriendo analizar.
La clasificación no supervisada finalmente se utiliza como cuando no se conocen las características del terreno a priori y porque las características espectrales de la superficie no están claramente definidas. La computadora agrupa automáticamente los píxeles en distintas clases con un cierto criterio estadístico. Es decir, nosotros primero tenemos que definir cuál es el criterio estadístico y luego realizar esa clasificación. La ventaja, obviamente, al no seleccionar un área de entrenamiento teóricamente homogénea, el agrupamiento determina tipos puros de cobertura. Por eso les decía que a veces es interesante primero hacer una clasificación no supervisada, distinguir esos tipos puros y luego ubicarlos y sobre esos tipos puros hacer la clasificación. O sea, ese trabajo siempre se va haciendo con un tipo de clasificación y con otro tipo de clasificación. La desventaja pueden obtenerse agrupaciones desconocidas y la gran cantidad de datos que se manejan, obviamente, es más complejo, digamos, ¿no? Y pueden darse errores realmente muy importantes. Por eso es importante que cuando uno encuentra ese agrupamiento de datos puros, pueda realizar sobre ellos una clasificación supervisada que con mayor control de esos valores. Obviamente, entre esos dos elementos se encuentra lo que se conoce como una clasificación híbrida, que es lo que les estoy diciendo en cómo básicamente se trabaja en general, la utilización de clasificaciones supervisadas y no supervisadas en forma simultánea. El método es asociación de los algoritmos no supervisados y supervisados en el procesamiento de la imagen. O sea, la idea es que nosotros podamos nutrirnos de los dos aspectos y de las dos ventajas que suponen los tipos de clasificación. Así se crean dos grandes grupos. Primero es el tratamiento visual y luego es el del tratamiento digital. Nosotros hoy estamos inmersos en lo que es la cuarta revolución industrial. Es una revolución en donde los datos están a la mano y al alcance de todos nosotros, y eso supone una gran ventaja desde el punto de vista del tratamiento digital. Pero el tratamiento visual sigue siendo muy importante porque es el que les permite a ustedes contextualizar los problemas, identificar cuáles son los patrones, y van de la mano. Es imposible pensar en realizar un tratamiento típicamente digital y no intervinieron de manera visual. Obviamente tienen una serie de diferencias que son importantes que por ahí las estudien un poco. Está todo esto, esta información está en los apuntes. Bueno, ustedes saben que para poder acceder a la información de sensores remotos existen algunos organismos gubernamentales, como por ejemplo la Administración de Recursos Hídricos, Ministerio de la Producción, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, Direcciones de Recursos Naturales, Catastro Rural, el INTA, Defensa Civil, Direcciones de Obras y Servicios Públicos, Municipalidades, Parques Industriales, Instituto Geográfico Nacional, que era el ex Instituto Geográfico Militar. Existen muchos organismos internacionales. Claramente, Internet es una fuente de información, es una fuente de datos creciente, y también ahí ustedes van a encontrar gran cantidad de páginas que les permiten a ustedes descargar información de sensores remotos. Entre ellas, obviamente ya la conocen, el Google Maps, Google Earth. Tienen lo que es el Lancover.org, INPE en Brasil, Manifold, CONAE para aquí en la Argentina, la NASA y obviamente el servidor de imágenes de la NASA. Son todos lugares en donde ustedes van a poder hacerse de esta información con sensores remotos de tipo, en algunos casos gratuitas y en otros casos hay que pagarlas. Y acá queremos presentarle un ejemplo de lo que es teledetección en áreas urbanas. La principal utilización de los productos
de los sensores remotos apunta al procesamiento y determinación de los usos y cobertura del suelo y a la localización catastral. Se presenta como ejemplo el proceso de la estimación de la cobertura del suelo para el área urbana de Puerto Vilelas en la provincia del Chaco. Fíjense cómo básicamente uno empieza a trabajar. Primero, obviamente, determina cuál es el área de estudio, se nutre de información de tipo gráfica, información que tiene que ver también con documentos escritos, informes, todo tipo de información de la zona. Fíjense que aquí lo que se hizo fue discriminar básicamente cuál era la extensión del trabajo, cómo estaba compuesto, y se determinaron 310 hectáreas, lo que representaba la superficie para poder hacer esa estimación del uso y cobertura del suelo. Se identificaron una serie de cuencas urbanas, se las delimitaron y se les pusieron un nombre. Imagínense que toda esta información es posible de ser realizada dentro de un sistema de información geográfica. O sea, nosotros pudimos digitalizar cada una de esas cuencas urbanas y en su tabla de atributos figura con un número de identificación y el nombre, obviamente, de la cuenca. Se adoptó la clasificación del uso y cobertura del suelo, es decir, definimos cuáles van a ser las categorías. Para eso, primero nos tenemos que preguntar cuáles eran los objetivos que teníamos nosotros para determinar en Puerto Vilelas. ¿Qué era lo que se quería conocer? Bueno, nosotros queríamos conocer básicamente cómo estaban compuestas las áreas verdes, las áreas deprimidas o áreas de bajo, que me iban a dar lugar a la presencia de lagunas, cuáles eran las áreas impermeables, es decir, aquellas áreas que se encontraban con construcción, cuáles son las calles, porque desde el punto de vista hidráulico las calles representan canales por los cuales se conduce el agua, qué estaba compuesto, qué era pasto, suelo desnudo y techos de casas. Asimismo, a partir de las imágenes nosotros pudimos realizar la identificación y la caracterización de los usos del suelo en cada una de esas subcuencas, y bueno, trabajamos con las subcuencas y pudimos dividir esa coloración en función de nuestras áreas. Obviamente en función de nuestro objetivo, que era determinar ese tipo de clases. Claramente pudimos determinar los techos, lo que es suelo desnudo, lo que es pastos, lo que estaban representando las calles. Entonces toda esa clasificación se volcó con información alfanumérica también en un sistema de información geográfica. Eso nos permitió realizar este mapa de uso y cobertura del suelo, caracterizando toda la superficie. Fíjense que este es el mapa resultado. Claramente se pueden observar nuestras unidades de estudio que representan las áreas impermeables, cuáles son techos. ¿Por qué es importante conocer los techos? Bueno, esto tenía un objetivo hidráulico, hidrológico, y justamente una de las superficies que conduce el agua y que rápidamente la llevan a la vereda y a la calle, consecuentemente, son los techos de las casas a través de su sistema de canaletas o canalizaciones. Por lo tanto, era importante determinar la existencia de estos techos o de estas superficies básicamente impermeables. Fíjense, esta es otra de las cuencas determinadas. También el trabajo fue muy interesante, pudiendo discriminarse claramente estas siete características, y así finalmente obtener, ¿sí?, un mapa generalizado de todas los sectores de Puerto Vilelas, con sus coberturas, con su
con su cuantificación en función de la cantidad de área que representaban, porque también nosotros queríamos conocer de todas esas 410 hectáreas en función de qué estaban compuestas, es decir, qué era lo que había para cada clase, cuántas hectáreas corresponden. Dentro de la bibliografía, Chubecko es uno de los autores por excelencia, y creo que es el autor que yo les voy a recomendar. La cátedra se basa en este autor, es un libro siempre de cabecera. Bueno, tutoriales, congresos, informes técnicos, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva este tutorial. Es un poco largo, una hora y media, pero bueno, tienen más o menos todos los conceptos de imágenes satelitales más importantes, y un poco el énfasis de lo que nosotros resaltamos y creemos que es interesante que ustedes vayan comprendiendo. Muchas gracias.